Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho. Para hacer esta faldita vamos a utilizar tela malla tex y la vamos a hacer como si fuera una falda rotonda. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a aplicar la fórmula, que es esta que les dejo acá en pantalla, y simplemente vamos a hacer la operación matemática. Entonces 76 dividido en 6.28 me da este resultado. A este resultado yo le voy a quitar el 15% teniendo en cuenta que la tela tiene buena elongación, pues es una malla. Sin embargo, le podría quitar hasta el 20%, pero yo no quiero que ella me quede tan ajustada porque pues tiene que, digamos, subir por la cadera y la idea no es que me quede apretadísima, sino que literal es una salida de baño, entonces es algo cómodo. Este resultado que me dio tiene decimales, pero yo voy a tomar únicamente los 10 porque el decimal no es 5 ni mayor que 5. Ahora acá tengo mi tela doblada en dos partes y debo doblarla de manera que me queden 4 partes porque no voy a hacer moldes, sino lo voy a hacer directamente en la tela. Para que tengan en cuenta de qué ancho deben doblar su tela, tengan en cuenta que esos 10 son para hacer la circunferencia de la cintura, digámoslo así. Luego, a partir de ahí, debo adicionar el largo que yo le voy a dar a mi falda, que para este caso la voy a hacer de 32 centímetros. Acá hay 35, pero pues fíjense que está el orillo de tela, ¿listo? Entonces eso ahorita se elimina y ahí me queda perfecto. Esta falda no va a tener dobladillo, entonces esa es la medida de la cual va a quedar terminada. Ya tengo calculado el ancho, ahora voy a calcular el largo. Lo necesito dos veces, los 45, entonces 90 centímetros están ahí perfectos. A la primera medida de 45, pues por ahí sé que debo doblar mi tela para que me quede en 4 partes. Acomodo muy bien las telitas para que no me queden corridas y que la falda me quede parejita por todos lados. A partir de este vértice empiezo a colocar las medidas. Primero 10 que son para la cintura y a partir de ese vértice voy moviendo el metro de manera diagonal, luego horizontal, bueno, 10, 10, 10, 10 de manera que se vaya formando ahí una circunferencia. ¿Listo? Cuando ya tengo medido eso, puedo a partir de las líneas que marqué dar el largo, que serían 32, o desde el mismo vértice, teniendo en cuenta que es una medida pequeña, lo puedo hacer desde ahí y mido. Entonces 10 más 32 me da 42. Sigo marcando por todos lados 42, 42, hago ahí mis respectivas marcas. Estoy utilizando un pedacito de jabón de tocador. Después de que el jabón se acaba, que queda una lámina ya delgadita, en vez de desecharla, pónganla a secar y eso les sirve como tiza. ¿Listo? Luego de que ya está todo marcadito, cortamos por esas líneas. Fíjense que acá, al retirar este bocadito, ya me queda la cintura y el largo de la falda. De esta manera, así como saqué esta falda, voy a cortar otra más pequeña que puede ser 10 centímetros menos. Luego voy a cortar la pretina. Para cortar la pretina voy a tener en cuenta lo siguiente. Esto es una malla y es licrada. Pero fíjense, bueno, este es el orillo de tela que me indica el hilo de tela. Fíjense que ella estira menos al hilo y estira más al ancho. Por ende, debo cortar mi pretina que el ancho de la tela me quede hacia el contorno de mi cintura, ¿sí? Porque ya debe quedar suficientemente, digamos, estirada o que estire para que pase por la cadera. Doblo acá y teniendo a doblez voy a cortar un rectángulo que va a medir menos 5 centímetros de ancho de nuestra cintura por 7 centímetros de alto. La cortan a doblez y sacan una sola piecita. Ya teniendo las dos falditas cortadas, entonces las tenemos así y vamos a colocar la pequeña sobre la grande. Fíjense que estas tienen unas marquitas y estas marcas son las mitades y las cuartas partes. Entonces yo debo hacer que coincidan las marcas para tenerla doblada así como a la mitad, digámoslo. Y luego entonces sí, coloco la pequeña sobre la grande y hago que coincidan los puntos que marqué previamente. Acá pues las voy a unir con un alfilercito para que no se me muevan y que queden como si fueran una sola tela.
Para cerrar la pretina, entonces simplemente en la overlock le pasé una costurita y ahora esta costurita va a quedar hacia adentro porque necesito doblar la pretina a la mitad. La doblo de manera que me queda terminada, en este caso de 3,5, ¿sí? Y al doblarla llevo la costura hacia un lado para poder determinar la mitad y hago una marquita. Digamos que siempre es importante marcar mitades y cuartas porque son como la guía para saber que estamos cosiendo bien, ¿sí? Que están quedando bien repartidas las partes de tela. Acá entonces ya marqué la mitad, ahora entonces uno este punto con la costura y hacia los lados se me distribuye de manera uniforme la tela y me generan las cuartas partes. Entonces acá a cada lado voy a hacer otra marquita y ya tengo, igual que en las faldas, mitades y cuartas. La unión de la pretina va a determinar mi centro de espalda. Entonces voy a hacer que coincidan las marcas de la pretina con las de la falda. La pretina me va a quedar siempre por encima y los orillos abiertos de la pretina deben coincidir con el borde o la cintura de la falda. Entonces acá vuelvo y coloco mis alfileres y simplemente ya teniendo ubicada la espalda, pues entonces ubico los costaditos y ubico el centro. Todo basándome en las marcas que tienen la falda y la pretina. La confección de esta prenda la voy a hacer únicamente en la overlock y para ello ajusté las tensiones de la siguiente manera. Coloqué 3,5 aquí, 3,5 aquí y 3 aquí. La aguja que estoy utilizando es únicamente la derecha y el resto lo dejé como les muestro acá para que lo tengan en cuenta. Bueno, para empezar entonces, levantamos el prensatelas y teniendo bien acomodadas las telitas, que todos los orillos coincidan perfectamente, entonces ahí sí coloco las telas debajo del prensatelas que queden alineadas con el borde interno del mismo. Luego entonces bajo el prensatelas, giro el volante o la perillita que está en la parte de atrás para que la aguja baje. Recuerden, eso se debe girar siempre hacia adelante y empiezo a coser, siempre cuidando que los orillos de tela estén bien alineaditos. Recuerden que son 4 telitas y deben quedar alineadas perfectamente en el orillo. Entonces, una vez están bien acomodadas, ahí sí empezamos a coser. Y este proceso de coser pues es repetitivo, simplemente es mantener la velocidad y esto pues depende mucho de la experiencia que cada uno tenga. Y terminamos. Entonces revisamos que la costura haya quedado bien hecha, que todas las telitas hayan quedado ahí cosiditas. Y les cuento, este pareíto lo utilicé hace unos días que fui a la playa. Por cierto, nos fuimos en moto. El viaje duró 12 horas, pero fue espectacular. Y miren, así quedó la mallita. A mí me encantó. Si ustedes la quisieran hacer con solo una faldita, está perfecto. A mí me gustó así. Déjenme saber si la harán y cómo les pareció. Un besito.